fonológico lingüístico que tiene que ver con las características suprasegmentales que determinan el significado y la intención emocional. ¡Ay, porque si yo estoy contenta, la voz está ahí en agudo y voy a articular y me voy a reír! Pero si yo estoy deprimida, la voz va a estar totalmente ahí, agravada, no articulo, estoy cansada, no quiero hablar con mis padres que me preguntan y me atormentan, entonces estoy ahí, sí, no. Un problema generacional es que los adolescentes no articulan, entonces todos hablan ahí. Entonces tenemos problemas, ¿qué es lo que está pasando con una franja etaria que no habla y no articula, ¿sí? Bueno, las cualidades fonológicas lingüísticas que tienen que ver con el ritmo también, con la acentuación, con la melodía de la voz y esta velocidad que vemos que en los adultos mayores comienza a cambiar y hablan más tranquilo y más pausado, porque la misma actitud cambia del adulto mayor, no tiene la misma cantidad de aire, el aspecto respiratorio, el aspecto corporal para poder sostener una emisión un poco más dinámica. Entonces, esto lo vamos a ir relacionando. Seguimos avanzando con nuestro conocimiento de la voz y sabemos que está en la parte auditiva a través del reflejo cócleo recurrencial y trigémino recurrencial que nos permiten controlar la intensidad y el tono de la voz, ¿sí? Sabemos que en los hipoacúsicos la voz no tiene control, entonces totalmente nasales, monótona, porque justamente este circuito está comprometido, ¿sí? El aspecto psíquico que ustedes decían, que depende de la ocupación, de la autoestima, de la seguridad del paciente, es cómo se va a manifestar, y el endocrino, la regulación hormonal a lo largo de la vida. Muy bien, seguimos avanzando y vamos a entrar en un detalle muy pequeño en la biomecánica, como los conceptos más modernos de la voz. Iván también va a abordar este tema en un rato, pero la biomecánica tiene que ver con esta nueva mirada, entender que existe un sistema emisor donde están las cuerdas vocales, que es un oscilador acústico que te convierte el aire en un sonido al vibrar, un sistema emisor, dijimos, un sistema respiratorio que a través de la energía aerodinámica hay una función de compresor y un sistema resonancial o que va a transformar el habla y el canto y que va a generar un filtrado a través del sistema resonancial, ¿sí? Entonces, seguimos avanzando y vemos la energía aerodinámica, que es la que se va a producir a nivel del sistema respiratorio en vías aéreas inferiores, a nivel de la cavidad glótica, el conversor de energía aerodinámica en energía acústica a través del oscilador que es la laringe y la cavidad supraglótica donde está el tracto vocal resonancial. Y cuando avanzamos también vamos a ver que este ajuste del flujo aéreo va a relacionar la estructura subglótica, glótica y supraglótica que va a poner en equilibrio para lograr el aspecto resonancial que estamos haciendo referencia. Es muy importante saber que en una voz sana las vibraciones cordales van a ser periódicas y simétricas, en una voz patológica las vibraciones van a ser aperiódicas y asimétricas. Y entonces vamos a entender cuáles son las propiedades también que hacen a la biomecánica laríngea, que son la rigidez y la masa cordal, que son fundamentales a tener en cuenta. Entonces, todo esto lo vamos a estudiar también porque va a entrar en el práctico que van a tener que hacer a través de un autor que se llama Covetta, dentro de este libro que es Patología de la Voz, que después les voy a contar. A modo de, muy rápido, vamos a
cambiar de tema y entender que la voz, no voy a entrar en detalle, pero sabemos que hay una evolución de la voz y entendemos que la filogenia y la ontogenia que permite la comunicación animal y la humana desde su punto más remoto, comienza ya a generar los vestigios de lo que sería el primer inicio de comunicación. La filogenia, a través del reconocimiento del grupo de la misma especie dentro de lo biológico, y la ontogenia, la evolución natural del hombre. Entonces, dentro de la ley de Haeckel, donde la ley de la recapitulación, el desarrollo del individuo de una especie está reproducida por la misma ontogenia. La ontogenia repite las leyes de la filogenia, ¿sí? Para eso es necesario entender dentro del mecanismo de la fonación que existe un aparato de emisión, un receptor, una intención comunicativa y un canal y una población que se quiere comunicar. Desde los seres más primarios, como pueden ser la ameba, o los seres unicelulares, los insectos que se van a comunicar a través de un mecanismo de frotación, como puede ser a través de membranas, el grillo y la cigarra, y van a hacer emisiones que van a permitir comunicarse dentro de poblaciones de la misma especie. Entonces vamos, dentro de esa evolución, vamos a pasar por los peces, órgano fonatorio propiamente dicho, con el pez pulmonado de Australia, es el primero que reproduce un canal de diferenciación, canal de respiratorio. Aparece la laringe como primer canal de diferenciación respiratoria. Tenemos anfibios, reptiles, la laringe de las aves, que no tiene una función meramente respiratoria, sino que las aves se comunican a través de la siringe, ¿sí? Vamos a pasar por los mamíferos, que tienen una laringe, que tiene una función solamente respiratoria, pero que la comunicación es a través de movimientos respiratorios. El cerdo y los primates tienen una laringe alta, similar a las primeras etapas de la evolución humana, que le permite respirar, deglutar y fonar al mismo tiempo. Y después vamos a llegar al hombre, ¿sí? Y cuando hablamos de lo que es la evolución, sabemos que en el proceso de evolución del hombre, pasando por las diferentes eras azoicas, proterozoicas, paleozoicas, que son hace millones de años, el primer, podríamos decir, el primer representante de lo que va a ser el futuro hombre es el Australopithecus afarensis, que constituye un ser con un dimorfismo sexual. Son megadontos, microcefálicos, cabeza chica, dientes grandes. La comida no es animal, sino la alimentación era totalmente vegetariana. En la capacidad craneal era muy pequeña y vivió hace 3 millones de años, y donde la ordenada era totalmente, la postura era en 4 patas. Pero ¿qué pasa? Esta evolución fue cambiando, fuimos evolucionando, y ustedes dirán, y bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la voz? Sí que tiene que ver, porque en ese cambio cambió la comunicación, y va cambiando el contexto, y esto hace que dentro de su alimentación, cuando comienzan a utilizar otras herramientas, conocen el fuego, la laringe va a poder descender y van a poder flexibilizar toda la zona orofacial, no solamente la complejidad del sistema nervioso central, porque de pasar de 300 mililitros como capacidad craneal, van a pasar a 1200. Y esto les va a permitir cambiar la ordenada también, y esto hace que
la voz vaya cambiando. Entonces, esta evolución va a llegar al Homo sapiens de Cro-Magnon, donde ya la estructura resonancial y vocal va a cambiar. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? No. Entonces ustedes me dirán, ¿qué más hay en la materia? Y yo voy y vengo para que no se me duerman, porque si no van a decir, y esta, qué pesada, con explicar qué es lo que hace el Australopithecus y el Homo sapiens. Otra cosa que tiene la materia es importante aprender a evaluar, ¿sí? La semiología foniátrica. ¿Qué pasa con los pacientes? Antes de poder abordar la terapéutica, tenemos que conocer qué es lo que tiene, por qué le falta el aire cuando está hablando, ¿sí? Hay personas que hablan muy rápido y se van quedando difónicas. Entonces, esta velocidad de habla llega a generar trastornos de la respiración, trastornos de la articulación, que se agiten, que no articulen, ¿sí? Que estén compensando con el cuerpo. Entonces, si nosotros, a partir de una de las cosas que ustedes dijeron, la voz también tiene que ver con la postura. Entonces, el equilibrio miofuncional hace que una voz pueda estar más libre dentro de las emisiones, ¿sí? Esa persona que se sienta mal y que está ahí hablando va a generar a la larga una voz que se va a grabar. O esa persona que está estirando el cuello porque es administrativa y tiene tiene un panel y tiene que tratar de que su voz llegue a un círculo para que la escuchen, ¿sí? O los que vivimos en el tema de la pandemia, con el tema del COVID, el hablar con los barbijos para los docentes fue significativamente doloroso, se podría decir, porque las voces no tenían la proyección adecuada. Entonces tuvimos toda una serie de docentes que a partir de estar un año con el barbijo les comprometió mucho la fonación. Entonces sabemos que para poder evaluar a ese paciente necesitamos conocer su historia, ¿sí? A través de una anamnesis vamos a evaluar a los pacientes conociendo si fuma, si no fuma, si habla por teléfono, si es docente y está gritando 8 horas, si usa o no un parlantito, un micrófono portátil, porque si no se lo vamos a tener que recomendar. Hay docentes que no pueden pedir licencia y entonces tienen que seguir en la actividad. Entonces tenemos que buscar recursos para poder ayudarlos. Entonces, a través de una anamnesis vamos a poder investigar datos que hacen a ese paciente. Si tiene reflujo o no. Hoy en día el tema del reflujo es muy inoperante para una laringe. La laringe, los pacientes refieren que les duele cuando están con reflujo. Y uno dice, ¿qué es el reflujo? Es la acidez. Es justamente cuando uno vuelve a... es el retorno del ácido de la comida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la compañera que está tomando mate. Hay mucha gente que toma mucho mate y eso es un dato que genera mucho reflujo. La falta de agua, la hidratación es fundamental. Si ustedes me ven, empecé con un té y ahora sigo con agua. Entonces, si ese docente toma o no toma líquido, los profesionales de la voz que no toman líquido, y que es fundamental y ahora lo vamos a ver con Iván. Entonces, el tema de una adecuada anamnesis y seguir investigando qué pasa con el aspecto miofuncional, la postura, la flexibilidad del cuerpo, si es un actor, porque el actor tiene que tener una liberación para poder proyectar su voz. El actor, el cantante, el locutor o el presentador, no solamente es su imagen, sino que cómo está adecuadamente apoyado los pies, qué pasa con la espalda, porque si están hablando así, como pasa con los telemarketers que están hablando, la cabeza se le va para atrás, entonces la laringe también cambia. Entonces, para poder dar un taller
en gente que hace telemarketing, es importante visualizar cómo están sentados y qué cantidad de horas están. Entonces, vamos a evaluar el aspecto miofuncional, el aspecto respiratorio, esa persona que habla y que siente que la voz se le está cayendo y no habla y uno de solo escucharlo parece que le quiere apoyar la respiración. O el aspecto vocal, ¿sí? Si esa persona, ¿cómo habla? Si está difónica, si la voz está ronca y está hablando ahí, o la voz está áspera y está haciendo fuerza para hablar. Bueno, o la voz está muy agudizada para ser mujer o está muy agravada. Entonces, en la ficha vocal vamos a investigar qué pasa para poder planificar una terapéutica acorde a eso que investigamos. ¿Está? Bien, entonces, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿No? Si yo avanzo, ahí les comparto, llegamos hasta acá y ahora vamos al gran capítulo. Ah, por eso yo había cortado, porque viene el capítulo de las teorías de la fonación. ¿Qué se acuerdan de las teorías de la fonación? Así sigo tomando un poquito más de agua. Dale, cuéntenme. Yo sé que las vieron. Nada. Teorías de la fonación, nada de nada. ¿Las vieron? En Fisiopato de la voz. Dicho sea de paso, un aviso importante. Esta materia, para poder acceder a la materia, es necesario que ustedes hayan tenido aprobada lingüística 1, ¿sí? Y cursada fisiopato de la voz y psicología 2, ¿está? Recuerden que tienen tiempo hasta el 16 de agosto si no están en lista. Así que yo tendría que tomar lista para ver quiénes no están. Sí, profe, perdón. Sí, No, que las sí. teorías de la fonación la vimos en física y en fisiopato de la voz también. Buenísimo, gracias por el aporte. Otro dato importante, así voy y vengo para que sea más entretenido. 2 libros que son importantes la cursada: Poder creativo de la voz en el uso profesional y Música para fonoaudiólogos. El poder creativo de la voz en el uso profesional lo pueden, y música para fonoaudiólogos, son de una editorial que se llama Acadia, que está en la otra cuadra de la facultad en Paraguay, entre Junín y Ayacucho, ¿sí? Antes había 2 librerías Acadia y ahora hay una sola en el sentido de los autos, en la mano izquierda. ¿Está? Dijimos que los prácticos empiezan el jueves 22 de agosto. Gracias, Iván. Bien. ¿Qué otra cosa? Bien. Bueno, entonces, a ver, ¿qué nos acordamos de las teorías de la fonación? Los prácticos son todas las semanas, empiezan el 22 de agosto, está muy bien la pregunta, y van a ser todas las semanas. Pero nuestra materia, tratamos de tener invitados. En esta cursada siempre vamos variando los invitados y uno de los invitados que tenemos, estoy esperando que nos conteste, puede llegar a ser, pero les voy a avisar, o un lunes a las 15 horas o un jueves a las 15:30, porque esta invitada está en Estados Unidos y es una fonoaudióloga argentina que estuvo en la cátedra nuestra y ahora es fonoaudióloga, trabaja en Estados Unidos.
Entonces, la queremos invitar para que participe y por ahí no lo va a poder hacer presencial, sino virtual. Pero cualquier cosa les vamos diciendo. Tenemos una invitada que también es una kinesióloga que nos va a ir a dar una clase en la facultad. En el caso de que alguno de los prácticos sea virtuales, les avisamos. Fecha de parcial. El 3 de octubre es jueves 3 de octubre, parcial presencial en la facultad, y el 17 de octubre es el recuperatorio presencial en la facultad. ¿Es un solo parcial, profe? Sí, un solo parcial, y lo que les decía es la presentación de un seminario de investigación, ¿sí? Nosotros, la verdad que en la materia tratamos de buscarle un poquito de dinámica, porque si no se aburren los alumnos, nos aburrimos nosotros. En esta cursada estamos buscando algo diferente en la presentación de seminarios. Les cuento, esto viene después, se los voy a presentar. Ustedes son casi 40, se van a dividir en 7 grupos de 5 o de 6 alumnos aproximadamente, y lo que les vamos a proporcionar son trabajos, son papers, trabajos que tienen evidencia científica a través de Journal of Voice, y estos trabajos están en inglés. Van a ser 1 o 2 artículos por grupo que lo van a traducir, y no solamente se van a quedar con el artículo, o sea, la idea no es que ustedes hagan toda una traducción, tic, la presenten, no. Es que a partir de ese trabajo puedan buscar, investigar, desarrollar, porque ustedes saben que la bibliografía de estos trabajos amplían un poco más los temas. Entonces, nosotros le vamos a proponer y propiciar estos trabajos, ustedes los van a traducir y los van a presentar en grupos en forma ya sea presencial algún jueves o virtual, así como estamos haciendo nosotros. ¿Está? ¿Se entendió? Esperen que algo me escribieron los prácticos, no, el parcial está dividido en 2 partes. Ah, lo que dice Iván. Muy bien, gracias Iván. Pensé que me preguntaban. Buenísimo. En ese parcial van a tener la parte de música y esta parte de contenidos teóricos prácticos. Bueno, ¿qué se acuerdan de las teorías de la fonación? Ay, nada, qué tremendo, qué tristeza, no se acuerdan nada de Fabricius de Aqua Pendiente, la teoría aerodinámica, la mucondulatoria. ¿Qué se acuerdan? No importa, algo. Donde digamos, la cavidad subglótica generaba con una presión subglótica debajo de las cuerdas, que hacía que se abran las cuerdas y después se cerraban por los músculos aductores. Muy bien, esa es la teoría mioelástica del Hermoyé. Muy bien, donde las cuerdas tienen que estar fuertemente aducidas en la línea media y van a recibir una creciente presión subglótica suficiente para separar esas cuerdas vocales, y esa pequeña porción va a generar la vibración cordal, luego disminuye justamente la presión negativa y hace que se vuelvan a cerrar. Muy bien. ¿Alguna otra? ¿Qué otra? La teoría fuente-filtro, que dice que la voz está generada por una fuente, que es la vibración de las cuerdas vocales, con su frecuencia fundamental y sus armónicos, y que después está la caja de resonancia, que funciona a la vez como resonador, amplificando determinadas frecuencias, y también como filtro, atenuando otras. Exacto. Moldeando o modelando la voz a través de fuentes periódicas y aperiódicas, porque los sonidos que nosotros tenemos son sonoros, sordos, y las cavidades no son las mismas. Algunos sonidos son explosivos
y otros son fricativos. Muy bien. Bien, ahí van saliendo. ¿Otra? No me hagan trampa que miran en Google y me hacen... ¿no? Bueno, no importa. Ahí empiezo yo a compartir y les voy contando. ¿Por qué uno estudia? Esperen, ¿por qué es importante las teorías de la fonación? Porque uno piensa, uy, qué embole estudiar esto. Pero en realidad, los conceptos de la teoría de la fonación arrancan desde algo mágico, algo que era como un poco estudiado a través de lo religioso, algo especulativo a través de la observación, algo que se generaba a través de creencias, hasta llegar al Renacimiento, donde los pintores como Leonardo da Vinci hacían de la ciencia un arte y del arte una ciencia, porque el que pintaba conocía más de la anatomía y de la fisiología que los mismos médicos, a veces, ¿sí? Pero entonces el concepto de las teorías de la fonación comienza a ir perfeccionándose desde lo que serían los filósofos antiguos, que también Aristóteles, Platón, hablaban ya en su momento de la importancia que tenía el aire para la voz, ¿sí? Y comparaban la laringe con una flauta desde el principio, en épocas antes de Cristo, ¿sí? Todos estos conceptos fueron evolucionando. Algunos conceptos llegan a comparar la laringe a una flauta o a las cuerdas de un violín. Y hasta nuestros días estos conceptos fueron evolucionando. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Hay evidencia científica. Entonces, hoy en día, esta evidencia científica está documentada. Existe en la electroglotografía, el análisis acústico, la electromiografía. Entonces, hay diferentes ramas que estudian qué es lo que pasa con la voz y hay evidencia científica para seguir evolucionando y saber qué complejo o qué complejidad hay para poder seguir estudiando la voz, ¿sí? Cuando yo me recibí, existía solamente recién había salido, qué loco, ¿no? La fibroscopía. Entonces se estudiaba la laringe a través de la fibra óptica que te colocaban en una fosa nasal y era gruesísimo. Me acuerdo que tenía el tamaño de una virome. ¡Ay! Dolía un horror cuando te ponían la fibra óptica, porque uno primero estudiaba al principio, o sea, llegar a la fibra óptica la tenían algunos otorrinolaringólogos, no todos podían. Y lo que se hacía era estirar la lengua a través de la laringoscopía indirecta de García, ¿sí? Entonces, a través del espejo de García se podía ver las cuerdas vocales y el que tenía posibilidad económica podía tener el fibroscopio, ¿sí? Hoy en día, la misma evolución hace que lleguemos a la videolaringoestroboscopía, que es un estudio donde colocan una cámara directamente a nivel de la boca. Sigue siendo traumático. ¿Por qué? Porque tienen que estirarle la lengua al paciente para poder ver la retroboca y si uno tiene un reflejo nauseoso muy fácil, muy reactivo, empieza a generar náuseas o a cerrar directamente y a generar una constricción y no lo pueden ver, ¿sí? Entonces, todo esto era para decirles que esta evidencia científica en las teorías de la fonación no solamente permiten ver la semiología, sino haber avanzado también para la planificación terapéutica, ¿sí? A través de lo que nosotros podemos ver en las teorías de la fonación, también podemos saber qué ejercicios vamos a facilitar a nuestros pacientes. Sabemos que hay ejercicios que se basan en la prolongación del tracto vocal, que se llaman ejercicios con lax box,
¿sí? O ejercicios con tracto vocal semiocluido, o sonidos vibratorios, como son el que generan una amplificación a nivel resonancial. Pero eso lo pudimos lograr estudiar a través de la evolución de estas teorías de la fonación. Entonces, les comparto y estaría bueno ir rescatando de cada una algunas cosas. Entonces, la teoría aerodinámica de Fabricius de Acquapendiente, la mioelástica, la neurocronáxica, y entonces tenemos la aerodinámica, la de Fabricius de Acquapendiente, donde la presión debe ser mayor que el volumen proporcional de las cuerdas vocales. La mioelástica, que era la que decía el compañero, la fuerte presión subglótica. La neurocronáxica, que hace hincapié en el factor neurofisiológico, ¿sí? Entonces, de alguna manera critica a la vibración de los pliegues cordales y habla de la fibrilación cordal, como un fenómeno más neurofisiológico, donde es necesario contar con el nivel cortical, diencefálico y vulvar, y esa señal que se genera a nivel del córtex o a nivel de la corteza cerebral va a descender para poder generar la vibración, que ellos no hablan de vibración, sino de la fibrilación cordal. La nueva teoría aerodinámica mioelástica, que toma como referencia el efecto Bernoulli, ¿sí? Entonces, acá en el efecto Bernoulli está bueno, hace referencia que para que se pueda generar la voz es necesario esta presión negativa y habla de el efecto de rarefacción del aire, de poder, estas ondas que se van hacia los laterales, y a través de este fenómeno se generaría la voz. Hablamos también de la importancia de la mucoondulatoria de Perelló. Este otorrinolaringólogo español puso hincapié en la mucosa que rodea las cuerdas vocales, o no de la mucosa, ya sea la mucosa normal o de la parte flexible que pueda generar, porque posterior a una cirugía nosotros no tenemos la mucosa indemne, sino partes flexibles o tejido cicatrizal que tiene que generar en un estado, quedar en un estado que permita una flexibilidad. Entonces, hablamos de músculos aductores que van a dar la intensidad y los músculos tensores que van a dar la frecuencia. Es muy importante tener en cuenta que la mucosa que rodea las cuerdas vocales se va a alterar en los procesos premenstruales y en los procesos que tengan que ver con el estado de embarazo o gravidez. Entonces, la sequedad de la mucosa también va a alterar la voz. Hay gente que tiene procesos rinosinusales y alérgicos frecuentes que generan este tipo de voces que pareciera que siempre están resfriados, y eso se refleja también en su laringe, ¿sí? Bien. Hablamos también de la teoría de Ishiki. Esta teoría combina la neurocronáxica con un principio físico de la sirena de Seebeck. La sirena de Seebeck es un dispositivo que sirve para medir frecuencias. ¿Y de qué se trataba? Se trataba de un insuflador de aire que genera aire, dispuesto con un disco, con un rotor, que va a generar diferentes orificios pequeños y grandes. Los orificios pequeños van a generar los tonos agudos y los graves los tonos, y los grandes los tonos graves. Vamos a hablar también de la teoría de las fuerzas glóticas, donde la laringe, esta teoría nosotros la vemos traducida por una lingüista argentina que se llama Amalia García Jurado,
y hace referencia a 3 tipos de fuerza: una fuerza antero-posterior, dada por el cricoteroideo, una fuerza transversal dada por el cricoaritenoideo posterior, transversal, abductores y aductores, y una tercera fuerza que actuaría en dirección vertical. Entonces, si nosotros hablamos de la dirección vertical, ¿cuáles son los movimientos? ¿Qué va a generar en la dirección vertical? ¿Sí? ¿Qué pasa con la laringe? Cuando sube y baja la laringe, ¿qué fenómenos se dan en estos movimientos de ascenso y descenso? Compresión y rarefacción, profe. Sí, la compresión y la rarefacción. ¿Y qué más se produce? ¿En qué situaciones asciende y desciende la laringe? Por ejemplo, cuando empezamos, la laringe desciende. ¿Cuándo qué dijiste? Cuando bostezamos, por ejemplo, ahí Pues, la laringe desciende, y cuando, no sé si es un momento, pero cuando estamos contracturados también la laringe está como alta, cuesta bajar. cuando ahí está, muy bien. Cuando uno traga, la laringe asciende y desciende. Y cuando hay una contracción a nivel de mandíbula, está bien. Es decir, las personas que tienen hoy en día, que hay un grupo muy grande de gente que tiene bruxismo y que está con una contracción permanente y que no articula, la laringe está alta, ¿sí? Y entonces, importante tener en cuenta estos movimientos, porque si yo quiero trabajar el descenso de la laringe, voy a tratar de, háganlo ahora, fíjense, es como una sensación de papada. Busquen el bostezo y van a ver que abro más la retroboca y desciende la laringe. ¿Ah? Y de esta manera voy a hacer algunos ejercicios que me van a ampliar esa cavidad resonancial, ¿sí? Entonces, la laringe va a descender en el bostezo, en la deglución, y para los tonos graves, y sube la laringe, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta estos diferentes movimientos, ¿sí? De la flexibilidad, que esta flexibilidad la va a dar, ¿qué músculos? ¿Cuáles son los músculos? ¿Se acuerdan? Los suprayoideos y los infrayoideos. Suprayoideos y los infrayoideos. Los infrayoideos eran digástrico, estiloyoideos, genioideos, y los suprayoideos, ¿cuáles eran los suprayoideos? Suprayoideos eran esternocleidomastoideo, ¿sí? ¿Cuál más? Diga estilo mi general, eran los suprayoideos. Esternotiroideo, esternocleidomastoideo y tiroyoideo, porque son las siglas, ¿no se las enseñaron con eso? ¿No? Para poder acordarse cuáles eran los suprayoideos y los infrayoideos, uno tiene una regla mnemotécnica. Suprayoideo, este hombre es un tirano. Entonces, esternoyoideo, sí, esternoyoideo, esternocleidomastoideo, tiroyoideo. Y para los infrayoideos, diga estilo mi general. Digástrico, estiloyoideo, milioideo y genioideo. ¿Sí? Uno puede relacionarlo así. Uy, qué trabajo de memoria que tuve que hacer. ¡Qué horror! Me estaba olvidando. Bien. Bueno, entonces, sigo con las teorías de la fonación. Seguíamos hablando de lo que eran las fuerzas glóticas. Muy bien. La teoría fuente de filtro, como bien dijo la compañera, que habla de la conversión
de la energía aerodinámica en acústica, el filtrado a través de las cavidades de resonancia, excelente. Después teníamos la teoría cover body, donde existen 3 capas. La primera, que es la cubierta o el cover, que está dada por la capa superficial, la mucosa primero, la capa superficial de la lámina propia, la capa intermedia o de la transición, dada por la intermedia y el ligamento vocal, y el cover, el body, perdón, que es el músculo vocal. A esto le sumamos que existen diferentes espacios y fibras que van a generar esto, y entonces se clasifica en 3. La primera, que es la cubierta o el cover con el epitelio y la capa superficial, la intermedia con el ligamento vocal, y la tercera, que es el cuerpo o body, que sería el músculo vocal. Bien. Si seguimos avanzando con las teorías de la fonación, nos quedan 2 que son más modernas, que son la impulsional y la oscilo-impedancional. La impulsional hace referencia a la importancia de la fuerza de la oclusión glótica, la presión infraglótica, sumado al efecto Bernoulli. Entonces, es importante entender que la fonación se da por impulsos que participarían oclusiones y aperturas para que se dé la fonación. Se habla de una oscilación relajada. Mientras que la oscilo-impedancional hace referencia a la existencia de la voz dentro de lo que sería un oscilador complejo, ¿sí? El músculo vocal y la mucosa de las cuerdas vocales entran permanentemente en un fenómeno de oscilación que está dado también por el concepto de presión subglótica, supraglótica, y el concepto de impedancia glótica, que lo vamos a ver con Iván. ¿Está? Bien, entonces, ¿qué es lo que rescatamos de las teorías de la fonación? Que existen teorías mixtas con variantes, que siempre es necesario que los pliegues vocales entren en vibración, porque van a generar el tono y la intensidad para que se dé el sonido, que la teoría neurocronáxica es criticada por su solo fenómeno fibrilatorio, que no existe, sino que es una combinación, que el factor neurológico está presente, que se sigue investigando la fisiología, porque esto hay gente que sigue investigando, no solamente acá, sino en muchos lugares del mundo, donde es importante saber cómo funcionan los pliegues vocales y que las fibras que están entrecruzadas generan puntos que son más sensibles en su sensibilidad y en su vibración, y por algo se dan las patologías más en un punto o en otro. La importancia de la mucosa, este funcionamiento asincrónico del músculo vocal también es importante, ¿sí? Bien, esto en cuanto a conclusiones. Ahora pasamos a lo administrativo para que lo tengan presente. Parcial, jueves 3 de octubre, esto que ya les dije, presencial. Recuperatorio, 17 de octubre, presencial. 22 de agosto inician los prácticos. Exposición, acá está todo lo que ya les dije. La exposición, luego vamos a decir las fechas, pero acá empiezan a estar los grupos. Fíjense, grupo 1, transgénero y voz, grupo 2, voz en la infancia, grupo 3, voz cantada, grupo 4, efecto de la tos crónica en la voz, grupo 5, COVID y voz, grupo 6, voz resonante, y grupo 7, técnica de Laxbox, ¿sí? Las vuelvo a poner por las dudas.
Bien. El trabajo práctico número 1 que tiene que, de alguna manera, nos va a permitir estudiar todo lo que vimos dentro de la filoodontogenia y la biomecánica laringea. Entonces, esto lo voy a subir en el Classroom. Cada una de las clases teóricas van a ser subidas en el Classroom, las van a tener, y los trabajos prácticos también. Sáquenle una foto a esto y entonces tienen que presentar en el primer trabajo, pueden, déjenme pensar, porque no me acuerdo cómo... en el primer trabajo vamos a relacionar el punto 1 va a ser relacionar el fenómeno de la filoodontogenia con el proceso de la evolución humana y los conceptos vistos en clase. De todas maneras, vamos a presentar unos videos para que puedan entender un poco esto de la ontogenia. Y por el otro lado, van a hacer una guía de estudio de la biomecánica laringea a través de este capítulo 3 de Fisiología de la Fonación. Este trabajo práctico número 1 lo van a hacer si lo quieren hacer de a 3, fantástico, si lo quieren hacer individual también, o de a 2, 1, 2 o 3 participantes, no más de 3. Y va a ser entregado a través de a través del Classroom, lo van a presentar en la parte de tareas, ¿sí? Si ustedes, esto es importante que lo tengan en cuenta, si ustedes no reciben una corrección, ya sea del trabajo práctico que yo tengo a cargo o de otro trabajo práctico, de alguna de las, no sé, ficha miofuncional, anamnesis, no esperen al último día de clase para decir que no han recibido una respuesta. Entonces, si a las 2 semanas de entregar el trabajo ustedes no recibieron, porque fíjense que algunos trabajos voy a corregir yo, otros lo va a corregir Marcela Banchi, otros Susana u otros Viviana. Entonces, si Viviana no les respondió, le escriben un mail. Si Susana no les respondió, le escriben un mail, ¿sí? Este es del libro donde van a trabajar en el capítulo 3 la biomecánica laringea. ¿Está? Bueno, esto. Bueno, hasta acá. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿No? ¿Se entendió? La clase no termina acá. Vamos a hacer, son y 23. Dale. Hacemos 10 minutos, 7 minutos. No. Iván, ¿qué te parece, Iván? No nos va a dar el tiempo, porque es un poco No nos largo. va a dar el tiempo. Entonces seguimos, dale. Seguimos. Bueno, perdón, pero es larga la clase, por eso. ¿Cómo están, chicas? Dale. Seguimos, no dije nada. Ustedes me escuchan, ¿no? Sí. Tengo un micrófono improvisado. Yo soy ayudante. Armamos un grupo de WhatsApp, ya se los mandé. Ahí arman los grupos y los grupos para los trabajos y me los mandan a mí y yo después se lo mando a Florencia. No lo subo a la Classroom porque va a ser mucho lío, porque se van a superponer, ¿sí? Arreglen entre ustedes qué trabajo quiere cada grupo, distribúyanse los grupos y cuando tienen todo armado me lo mandan. Y yo les paso los mails de cada docente, después cuando esté todo... ¿Hay docentes tutoras, Flor, este cuatrimestre también? ¿O son trabajos en general, digamos? ¿Me preguntaste? ¿Qué me dijiste? Sí, o sea, ¿los trabajos tienen una docente tutora este cuatrimestre? Sí. Después les paso los tutores de cada docente. Bien, así después ustedes se van a comunicar con la docente tutora de su grupo en particular, ¿sí? Cuando tienen un tema con algún trabajo práctico, de que entregaron, por ejemplo, este primer trabajo, y dentro de 2 semanas no le respondieron, o le mandan mail a Florencia, por ejemplo, que es la encargada de ese trabajo, o me avisan a mí y yo le aviso a Florencia.
¿sí? No lo dejen pasar porque llegamos al último día y a la mitad le faltan la mitad de los trabajos por corregir, ¿sí? Listo. Con eso, administrativo. Voy a pasar Sí. a la parte de biomecánica, ¿sí? Espera, una cosita. Fíjense si Sí. todos tienen puesto, mientras ustedes están en la clase con Iván, voy a tomar los nombres y apellidos a ver si alguien no está, porque si no están en lista, les tengo que avisar para que hablen a la facultad. ¿Dale? Bien. Bueno, no se asusten con lo que van a ver ahora, es simplemente para repasar una cuestión puntual. Seguramente algunos cursaron conmigo histología y embriología. ¿Se acuerdan que y bueno, los que no lo habrán visto también, se acuerdan que cuando hablábamos de la laringe, habían un montón de cartílagos, ¿se acuerdan? Un montón de cartílagos, músculos, ligamentos y membranas. Esa es la estructura de la laringe, que tienen que tenerla no sabida, recontra sabida, ¿sí? Yo ahora no me voy a poner a explicar toda la anatomía, pero sí quiero que repasemos un cachito nada más, las capas de la cuerda vocal. Acuérdense que tenemos, digamos, dos pliegues vocales verdaderos, o los pliegues vocales propiamente dichos, que son los que vibran en la fonación, y por encima, ¿quiénes están? Los pliegues vestibulares, o las bandas ventriculares, o cuerdas vocales falsas, que no vibran en la fonación convencional, ¿no? Eso se acuerdan, ¿no? Pliegues vocales verdaderos y pliegues vocales vestibulares, ¿sí? Tienen que tenerlo muy sabido. Acuérdense que el pliegue vocal tiene 5 capas, pero a los fines, digamos, esto es en histología. En educación vocal hablamos de 3 capas: el músculo vocal, el ligamento vocal y la mucosa. Esto no hace falta que lo sepan porque esto es de embriología, simplemente sepan esto, ¿sí? Tenemos una mucosa que va a formar a la cubierta de la cuerda vocal y tenemos el ligamento y el músculo que van a formar al cuerpo de la cuerda vocal, ¿sí? Eso sí, tienen que tenerlo bien claro. La cubierta es la mucosa, el epitelio. El cuerpo es el ligamento y el músculo. Acuérdense que el ligamento es la lámina intermedia y profunda, ¿sí? Ambas forman el ligamento y el músculo vocal, ¿sí? ¿Se acuerdan de todo esto? Simplemente un repaso. Y quiero que veamos esto solo. ¿Se acuerdan que tenemos al epitelio? ¿Y cómo se llama el espacio que está por debajo del epitelio? Esto lo tienen que saber, ¿eh? ¿Cómo se llama? Además de lámina propia superficial. ¿Cuál otro nombre tiene? Espacio de... Espacio de Renke. El espacio de Renke, acuérdense que es un tejido laxo. Entonces, ¿qué le permite al epitelio? ¿Qué es lo que le permite? ¿Cómo se llama este movimiento? ¿Cómo se llama? Ondulatorio. Ondulatorio. El espacio de Renke es el que le da la propiedad o la capacidad al epitelio de ondular, ¿sí? Y ahí vamos a hablar de la onda mucosa. Listo. Esto es lo único de histología que les voy a mostrar, para que no se espanten más. Y no los quiero hacer sufrir otra vez con esto. Y vamos a pasar ahora sí a lo que es biomecánica laringia para educación vocal, ¿sí? Si en algún momento se me corta o algo, me avisan, porque estoy desde el celular y desde la compu, así que imagínense con el quilombo que estoy. Bien. Bien, biomecánica laringia, es lo que les estaba hablando un rato Florencia. Cuando hablamos de biomecánica laringia, nos referimos a todos los posibles movimientos que tiene la laringe, ¿sí? ¿Y quiénes se encargan de esta biomecánica? ¿O quiénes son los que permiten los distintos movimientos laringios? ¿Quiénes piensan que son? Ya los estudiaron, ¿eh? ¿Quiénes se encargan de los movimientos de los cartílagos? Los Extrínsecos e intrínsecos. Los que, no escuché, perdón. Los músculos intrínsecos e extrínsecos de la laringe. Exacto, los músculos intrínsecos que están dentro de la laringe y mueven a los cartílagos entre sí, y los músculos extrínsecos que están por fuera, los suprayoideos e intrayoideos, que mueven a la laringe, pero digamos desde afuera, ¿sí? Mueven a toda la laringe en conjunto. Por ejemplo, ascender o descenderla. Eso tienen que tenerlo bien claro. Bueno, esto es lo que les dijo Florencia. El sistema fonatorio está compuesto por 3 partes. El fuelle, que serían las cavidades subglóticas, que se van a encargar de la energía aerodinámica, ¿sí? En la cavidad glótica, donde está la fuente, que va a ser las cuerdas vocales, ¿sí? Que es un oscilador acústico. Y la cavidad supraglótica es el filtro, que se encarga del proceso de resonancia, ¿sí? Cavidades subglóticas, el sistema respiratorio, las vías aéreas inferiores, tráquea, bronquios, bronquiolos, pulmones,
¿sí? Acuérdense de todo, repasen de fisiología, de hito y embrio, toda esta parte. ¿Sí? Igual vamos a tener una clase específica de respiración. ¿Y de qué se encargan todas estas cavidades subglóticas? Se encargan de la presión subglótica. Y acá hablamos de un concepto importante, que es pregunta de examen, que es la presión umbral de fonación. ¿Qué es la presión umbral de fonación? Es la presión mínima subglótica necesaria para comenzar y mantener la vibración de las cuerdas vocales. O sea, las cuerdas vocales para vibrar necesitan aire, una presión subglótica. Hay una presión, un valor de presión mínima que necesitamos para que vibren. Esa es la presión umbral de fonación, o la presión mínima umbral de fonación. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Entonces es un concepto como clave. Ahora vamos a ver por qué. ¿Qué pasa en la cavidad glótica a nivel laringio? ¿Se acuerdan que la laringe está formada por cartílagos, tiroides, cricoides, aritenoides, corniculados, cuneiformes y la epiglotis? Acuérdense que la epiglotis es como la más importante en el proceso de deglución. Esperen que se me abrió algo acá que no sé qué hice. Un momento, Acuérdense que estos cartílagos están unidos entre sí por ligamentos y membranas, ¿sí? Y los músculos son los encargados de mover a estos cartílagos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Si no entienden, me avisan. ¿Cuáles son estos movimientos? Un montón. Y acá sí hablamos específicamente de biomecánica laringea, ¿sí? A ver, ¿se acuerdan el cricotiroideo? El cricotiroideo se une entre el cricoides y el tiroides. ¿Su función cuál es? La báscula laringea, el desplazamiento antero-posterior de la laringe, específicamente ¿de qué cartílago? Del tiroides. ¿Qué pasa cuando el tiroides se inclina hacia adelante, como ven en la foto de la izquierda? ¿Qué pasa? ¿Qué efecto tiene sobre las cuerdas vocales? Les pregunto. Aumenta la longitud. ¿Y por qué tiene que aumentar? ¿O qué efecto tiene en la voz? ¿Se acercan las cuerdas? Eso No, es se debatible. genera una grabación de la voz. ¿Una qué, perdón? Se agrava la voz, el tono. Si vos elongás la cuerda vocal, ¿la voz agrava? Sí. Elongás, física acústica. Elongás una cuerda. ¿Cómo es su vibración? ¿Más rápida o más lenta? Para todos, la pregunta. Se agudiza. ¿Por qué? Porque aumenta la... ¿Cómo se llama? La tensión. Atención. Pero ¿cómo se llama esa propiedad fonoacústica o cualidad fonoacústica? La frecuencia, ¿sí? El cricotiroideo, al contraerse, elonga la cuerda a las cuerdas vocales y eso aumenta la frecuencia fundamental de la voz. Entonces la voz es más aguda. Bueno, hay dos posibilidades. El cricotiroideo puede contraerse en su pars oblicua y generar una báscula, o en su pars transversal y generar un deslizamiento. Es lo mismo. El efecto es el mismo. Se inclina el tiroides, se elongan las cuerdas. ¿Sí? Después tenemos a la articulación crico, la que les explicaba recién, la cricotiroidea. ¿Sí? ¿Estamos bien? Igualito yo después se los paso, lo van a tener. ¿Sí? Articulación cricoaritenoidea. ¿Se acuerdan que en los aritenoides hay 3 pares musculares? Tenemos al cricoaritenoideo lateral, al posterior y a los interaritenoideos. ¿Cuáles de esos 3 pares musculares se encargan de abducir, o sea, separar a las cuerdas vocales? ¿Quién se acuerda? Los posteriores. Cricoaritenoideo posterior. ¿Y quiénes? Bueno, y los otros, los cricoaritenoideos laterales y los interaritenoideos, aducen a las cuerdas vocales. 2 palabras claves. Aducción se juntan, abducción se separan. ¿Sí? Acá tienen todo lo que les acabo de decir. ¿Sí? Bien. Estos serían, digamos, los cricoaritenoideos posteriores que abren a las cuerdas vocales, aducen los pliegues vocales, y los cricoaritenoideos, estos serían los... Bien, ahí va. Y hay otro músculo más importante, que ustedes lo tienen que recontra conocer, porque lo acabo de nombrar hace un rato, que es el músculo vocal. ¿Sí? El músculo vocal es el músculo que está dentro de la cuerda vocal. Es el músculo tiroaritenoideo. ¿Sí? El tiroaritenoideo tiene 2 porciones, una porción interna o tiro vocal y una porción externa o tiro muscular. ¿Sí?
La más importante es la tirovocal. ¿Por qué? Porque está dentro de la cuerda vocal. ¿Y qué forma dentro de la cuerda vocal? ¿Qué parte forma? ¿El cuerpo o la cubierta? A ver si están atentos. El cuerpo. El cuerpo. El cuerpo, junto con el ligamento. ¿Qué pasa cuando se acorta o se contrae el músculo vocal? ¿Qué pasa con la cuerda vocal? ¿Qué pasa? Se acorta. Al acortarse la cuerda vocal, se hace más gordita. ¿Y qué pasa con su frecuencia? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Se agrava. Entonces agrava la voz. Es lo contrario al crico tiroideo. Y ahora vamos a ver bien esta relación entre estos dos músculos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora parámetros de vibración. Esto es lo que ustedes ya se supone que lo vieron en otras materias. Vamos a ver los parámetros de vibración cordal. ¿Sí? Parámetros de vibración cordal son todos estos. Vamos a ver un poquito de cada uno. Comenzando con la frecuencia fundamental. Acuérdense, tiene que ver con, es directamente proporcional a la cantidad de vibraciones de las cuerdas vocales por segundo. Y se mide en hertz. ¿Sí? O sea, mientras más vibran las cuerdas, mayor es la frecuencia fundamental, más agudo es el tono de la voz. Es directamente proporcional a la tensión de la cuerda vocal, pero es inversamente proporcional a la masa. O sea, mientras más gordita esté la cuerda, menor va a ser la frecuencia. Mientras más tensa y alargada esté la cuerda, mayor va a ser la frecuencia. ¿Sí? Lo que decíamos hace un rato con los músculos. Fases del ciclo vibratorio. Acuérdense que si nosotros agarramos, digamos, una persona fonando, un momento de fonación, y agarramos, no sé, estamos viendo una estroboscopía y hacemos, digamos, un corte y vemos lo que son ciclos vibratorios. Cada ciclo vibratorio está compuesto por una fase de cierre, donde los pliegues vocales se juntan, se aducen, y una fase de apertura, donde los pliegues vocales se separan. ¿Sí? ¿Eso se acuerdan? Son las dos fases del ciclo vibratorio. Otra cuestión, el desplazamiento horizontal del borde libre. El borde libre es como si fuera el filo de las cuerdas vocales. Es la porción del pliegue vocal que contacta con el otro pliegue vocal. Y es lo visible, lo que nosotros podemos ver, donde aparecen casi todas las patologías vocales. ¿Sí? Nódulos, pólipos, quistes. Y este borde libre tiene un desplazamiento horizontal. ¿Sí? Son movimientos lateromediales de ambos pliegues vocales durante la vibración cordal. ¿Sí? Y esto a su vez genera lo que llamamos la onda mucosa, que es lo que yo les hablaba hace un rato cuando les hablaba del espacio de Renke y su importancia. La onda mucosa es una onda viajera que va por el borde libre, de abajo arriba, ¿sí? Por el desplazamiento horizontal que les expliqué anteriormente. ¿Sí? Nosotros vemos una estroboscopía y podemos ver la mucosa ondulando. ¿Sí? Esa es la onda mucosa. ¿Sí? Y que es responsable de la producción de armónicos de la voz. ¿Sí? Y bueno, lo que le decía, requiere una lámina propia superficial o espacio de Renke suave y flexible. ¿Se acuerdan de una patología donde el espacio de Renke está afectado? El edema de Renke. En el edema de Renke, en el espacio de Renke hay invasión de líquido. ¿Y eso qué hace con las cuerdas vocales? Impide su libre ondulación. Entonces, ¿qué es lo que está disminuido? La onda mucosa. ¿Sí? Todos estos son conceptos ahora teóricos, pero que van a ver que a lo largo de educación vocal, y ni les digo terapéutica vocal, los van a ir viendo bien en la práctica. Van a ver que todo esto existe de verdad. Bien, otra cuestión es la homogeneidad vibratoria, y es que no tiene que existir diferencia en la vibración a lo largo de una cuerda vocal. Es decir, que yo tengo dos cuerdas vocales, derecha e izquierda. Si yo tengo la cuerda vocal derecha, toda la cuerda derecha tiene que vibrar igual. Si hay alguna patología en algún punto, por ejemplo, en el tercio medio, cuando hay nódulos, ahí no hay homogeneidad vibratoria. Es porque en la cuerda vocal, o un pólipo, por ejemplo, la cuerda vocal derecha, en esa porción particular vibra menos que en el resto de la cuerda vocal. ¿Se entiende lo que es la homogeneidad? Es a lo largo de una misma cuerda vocal. En cambio, la simetría vibratoria es la idéntica vibración de ambas cuerdas vocales. Por ejemplo, si yo tengo una cuerda vocal sana y la otra cuerda vocal tiene un nódulo, ¿qué va a pasar con la cuerda vocal con el nódulo? ¿Va a vibrar menos o más? Menos. Va a vibrar menos, ¿sí? Entonces, acá hay asimetría vibratoria. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Todo fácil. Bien, esas fueron lo que vimos hasta recién. Ahora vamos a ver las propiedades biomecánicas del pliegue vocal, que son las que le decía a Florencia hace un rato. Son tres. La masa cordal. La masa es como el grosor que tiene la cuerda, ¿no? La rigidez cordal
y la viscosidad. ¿Sí? Son las tres propiedades biomecánicas de cada uno de los cuerdas vocales y que tiene estrecha relación con los músculos. ¿Sí? La masa. La masa cordal, a modo de... Ustedes me escuchan, ¿no? Bien. La masa cordal es la cantidad de tejido cordal que está en vibración, ¿sí? Y es inversamente proporcional a la frecuencia fundamental. ¿Qué significa? Que si yo hago un tono grave, ¿cómo está la masa? ¿Aumentada o disminuida? Aumentada. Aumentada. Entonces yo tengo cuerdas vocales muy gorditas, ¿sí? Y si yo hago un agudo, ¿qué tiene que pasar con la masa? ¿Tiene que aumentar o disminuir? Un agudo. Disminuir, están como más tensas, más largas. Están más delgadas, ¿sí? A su vez, la masa tiene que ver con la intensidad, ¿sí? Una voz de intensidad fuerte, de alta intensidad, hablando con propiedad, ¿no? Y sonoridad. ¿Cómo tiene que estar la masa? ¿Aumentada o disminuida? Acá las maté. Acá hay que pensar más. ¿Qué pasa si yo tengo cuerdas vocales más gruesas, con más masa? Necesito mayor presión subglótica. Entonces las cuerdas vocales se separan. Se separan, sale aire, lo que había recién en la teoría mioelástica, aerodinámica, y ahí tenemos cambios de presiones, de compresión y rarefacción. Si yo tengo una cuerda vocal muy gruesa, dos cuerdas vocales muy gruesas, y después tengo cuerdas vocales muy finitas, ¿en cuál de las dos formas, en cuál de las dos situaciones, la onda sonora va a ser más expansiva, más grande? Cuando tenga cuerdas vocales más gruesas o más delgadas. Chan, chan. Piensen, porque si yo tengo dos cuerdas vocales gruesas, se acumula mucha presión subglótica. Entonces sale una onda sonora muy grande. Y eso implica mayor sonoridad, mayor intensidad. En cambio, si yo tengo cuerdas vocales muy delgaditas, se acumula poca presión subglótica, porque son fácilmente superadas por el aire. Entonces, la onda sonora es más pequeña. ¿Se entiende? Es al revés de lo que uno pensaría. ¿Sí? Bien. Vamos bien. ¿Cómo se regula la masa? Y este es como el choclo de todo esto. Tenemos dos músculos principales, el cricotiroideo y el tiroaritenoideo interno, o músculo vocal. El músculo cricotiroideo elongaba la cuerda vocal. Al elongar la cuerda vocal, hablamos de una contracción llamada isotónica, ¿sí? Porque la cuerda vocal está manteniendo el mismo tono muscular, ¿sí? El tono muscular de la cuerda no está cambiando. La cuerda vocal no está haciendo nada. Se está elongando pasivamente por otro músculo externo, que es el cricotiroideo, externo a la cuerda, no de la laringe. ¿Se entiende lo que hace el cricotiroideo? Una contracción isotónica. En cambio, el músculo vocal hace una contracción isométrica. ¿Por qué? Porque el mismo músculo vocal puede contraerse y aumentar la masa de la cuerda vocal sin cambiar la longitud de la cuerda vocal. Porque es como si yo tengo mi brazo, el bíceps, ponele, o cualquier músculo, el tríceps, lo que sea. Si yo contraigo, el músculo se está contrayendo, pero yo estoy acortando el brazo. No, simplemente, no es mi caso, pero bueno, se supone que se hace más gordito, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con la cuerda vocal. Si yo contraigo el músculo tiroaritenoideo, puedo acortar a la cuerda vocal, pero también puedo aumentar su masa sin modificar su longitud. Por eso es contracción isométrica. Entonces, ¿qué determina a la masa de la cuerda vocal? El interjuego entre las dos, ¿sí? Entre la contracción isotónica e isométrica, ¿sí? Una dada por el cricotiroideo, otra dada por el músculo vocal. ¿Se entendió toda esta parte? Que es lo más difícil de todo. Igual después tienen el libro que lo explica re bien, tiene un montón de imágenes, ¿sí? Iván, Sí. ¿qué es lo que hace ese interjuego de los dos músculos? Ahí lo vamos a ver, en la rigidez cordal. La rigidez cordal está determinada por el estiramiento pasivo de la cuerda vocal, por acción del cricotiroideo, o sea, contracción isotónica, y por la acción del tiroaritenoideo, del músculo vocal, que es isométrica su contracción. ¿Qué es lo que pasa? El cricotiroideo quiere elongar a la cuerda vocal, pero el músculo vocal, que está dentro de la cuerda vocal, ¿quiere estirarse? ¿Se quiere elongar un músculo? No, el músculo por naturaleza se contrae, ¿sí? Entonces, ese músculo vocal opone una resistencia al músculo cricotiroideo.
esa resistencia del músculo vocal al cricotiroideo determina la rigidez de la cuerda vocal. ¿Sí? Si yo hablo que la cuerda vocal está rígida, es porque hablo de este interjuego entre ambas contracciones, isotónica y isométrica. ¿Ahí se entendió? Sí, sí. ¿Vamos bien? Gracias. Bien. Buenísimo. Y la viscosidad, que a veces se la deja de lado porque siempre se habla de la masa y la rigidez y nos olvidamos de la viscosidad, que es tan importante. La viscosidad es la capacidad o la resistencia a la deformación cordal, del tejido cordal. ¿Sí? Es inversamente proporcional a la facilidad con la que las capas de la cuerda vocal se deslizan entre sí. Yo les dije que la cuerda vocal tiene un montón de capas. Nosotros la dividimos en 3. Mucosa, ligamento, músculo. Estas capas entre sí tienen que deslizarse. Ahora, en ese deslizamiento hay lo que llamamos fricción interna. ¿Sí? Las capas van friccionando entre sí. ¿Sí? La viscosidad es la capacidad de que haya deslizamientos con la menor fricción interna posible. ¿Se entiende? Es como la vibración más económica, si se quiere. ¿Sí? Porque las capas, mucosa, ligamento, músculo, se deslizan unas sobre otras, pero se pierde poca energía en forma de calor, porque hay poca fricción. Entonces, se aprovecha mejor la energía de las cuerdas vocales para la fonación y no se pierde en forma de calor. ¿Sí? A mayor viscosidad, mayor fricción interna, con más pérdida de energía en forma de calor. Por lo tanto, aumenta, escuchen, la presión umbral mínima de fonación, la que le hablaba al principio. ¿Qué significa? Que si yo tengo cuerdas vocales más viscosas, necesito más presión subglótica para hacerlas vibrar. Estamos perdiendo, ¿sí? No solamente que estoy desgastando la cuerda vocal, la estoy cansando, sino que también estoy gastando mis pulmones porque necesito más presión subglótica. ¿Se entiende todo esto? Y acá viene una importancia, algo muy importante, la hidratación, lo que hablaba Florencia. La hidratación de todo el organismo y de las cuerdas vocales en particular. La hidratación disminuye la viscosidad de las cuerdas vocales. Las hace menos viscosas, como si fueran más flexibles, si se quiere. ¿Se entiende? Ese es como todo el fundamento de la hidratación de las cuerdas vocales. ¿Por qué es importante hidratar a las cuerdas vocales? ¿Sí? Esperen, ya. ¿Vamos bien hasta ahí o alguna pregunta? Bueno, sigo. Bien. Características biomecánicas de la vibración cordal son las que le hablaba Florencia hace un rato. En una bosana tenemos vibración cordal periódica y simétrica. En la patológica, vibración cordal aperiódica y asimétrica. Hola, Iván. Sí. Se te cortó un poco y se escucha alejada tu voz. Ah, no sé, yo te escucho ¿Ahí? mal de las demás. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, ahí sí. Gracias. Bien, me quedo así. Sí, porque lo puse acá en la oreja. En la voz sana, la vibración cordal es periódica, o sea que los periodos de cierre y apertura de cada ciclo vibratorio, digamos, se mantienen a lo largo del tiempo. En una voz aperiódica lo que pasa es que, por ejemplo, tenemos en un ciclo determinada duración de cierre y apertura y en el otro ciclo otra duración de cierre y apertura. ¿Se entiende? Eso causaría esta voz aperiódica, caótica, ¿sí? Y asimétrica porque vibran diferentes. Eso sería la voz patológica. ¿Vamos bien hasta ahí? La masa y la rigidez cordal tienen importancia en el grado de aducción del contacto cordal, ¿sí? La rigidez cordal es mayor en dirección longitudinal que transversal, o sea, esa rigidez tiene mayor importancia a lo largo de la longitud de la cuerda vocal, no en el grosor, sino en la longitud, ¿sí? Y la masa y la rigidez cordal decrecen desde regiones profundas y superficiales, o sea que esa masa es mayor a nivel del músculo que a nivel de la mucosa, ¿sí? La mayor masa está a nivel del músculo vocal, no de la mucosa. La mucosa es recontra delgadita, ¿sí? ¿Vamos bien? Bien. Y bueno, quiero mostrarles, ya que me dio un poquito de tiempo, un videito que está en YouTube, es recontra conocido, ¿sí? Dura 2 minutos, no se preocupen, y que tiene que ver con los músculos de la laringe. No sé si ya lo vieron, tal vez lo vieron. ¿Lo conocen este video? A ver si me lo deja abrir. ¿Se ve ahí o no? Ahí va. Sí, se ve. ¿Lo conocen? Está muy bueno. Miren, yo les voy a ir mostrando, ¿sí? Acá tenemos a la laringe con todos los músculos extrínsecos.
Acá tenemos tiroides, cricoides, membrana tiroidea, epiglotis, aritenoides, esto lo tienen que saber. ¿Cómo se llama este músculo? Tiroideo. ¿Es un músculo extrínseco o intrínseco? Pregunta tramposa. Intrínseco. Extrínseco. Muchos piensan que es intrínseco porque piensan que el ioides es parte de la laringe, y no es así. El ioides no es parte de la laringe, aunque a veces se cree que es así. Sobre todo muchos profesores de canto, cuando aprenden de fisiología, hablan de que el ioides pertenece, y no. El ioides está afuera, pero está íntimamente relacionado. Entonces el tiroideo es extrínseco, ¿sí? Miren la función del tiroideo cuando se contrae. Esperen que lo pongo más rápido para poder ver mejor. A mí no se me ve la pantalla, solamente a mí o a las demás también. ¿Qué cosa? Que no se ve la pantalla. ¿No se ve? Yo sí la veo. Sí, se ve. Y yo también la Yo veo. veo. Yo también veo. Ah, listo. Bueno. ¿Este cuál es? El cricotiroideo. Miren lo que hace el cricotiroideo cuando se acorta. Bueno, no sé si vamos a la función. Este es el crico aritenoideo posterior, que acuérdense que abre las cuerdas vocales, las separa. Este es el crico aritenoideo lateral, que junta las cuerdas vocales. Y estos son los interaritenoideos. ¿Se acuerdan que había un transverso y dos oblicuos? Que juntan a las cuerdas vocales. ¿Esto cuáles serían? Los ligamentos vocales, y ahí nos está mostrando el músculo vocal. Ven que el músculo vocal está por debajo del ligamento, ¿sí? Este video es como muy... Ahí está, ahí lo muestra re bien, miren. Está muy buena esta imagen, porque muestra bien la diferenciación de las dos capas. ¿Ven ahí? Músculo-ligamento. Ahí está el músculo, ligamento vocal, y por encima estaría recubriendo la mucosa de la cuerda vocal, ¿sí? Y ese, bueno, ese sería el músculo tiroaritenoideo externo, ¿sí? No el vocal, el externo. Y ahí están todos los músculos de la laringe. Y ahí están, ven, ahí quedan las cuerdas vocales. Esto se lo puedo compartir. Y ya termino con, ya hablamos de todo lo que es subglótico y glótico, y nos queda hablar de las cavidades supraglóticas, ¿sí? Piensen que ustedes van a tener una clase específica de cada tema. Hoy vimos más que nada la parte glótica. Después van a ver una clase de respiratorio, después van a ver una clase de resonancia, de miofuncional, ¿sí? Esto es simplemente una introducción. En las cavidades supraglóticas tenemos al tracto vocal. El tracto vocal es un tubo curvo de diámetro cambiante, que está compuesto por el vestíbulo laringeo. Acuérdense que el vestíbulo es el espacio que está desde los cuerdas vocales hasta la epiglotis. Todo eso se llama tubo epilaringeo o vestíbulo laringeo. Eso ya es parte del tracto vocal. La faringe, la cavidad oral, y en algunos casos, cuando hacemos nasalizaciones, las cavidades nasales, ¿sí? Acuérdense, el tracto vocal tiene como función el filtrado del sonido glótico. El sonido glótico, cuando las cuerdas vocales vibran, yo les dije, ¿qué genera la vibración de las cuerdas vocales? Una frecuencia fundamental. Esta frecuencia fundamental la determina la cantidad de veces que abren y cierran las cuerdas vocales por unidad de tiempo, en Hertz. Pero a su vez, la onda mucosa, yo les dije que se encargaba de la generación de armónicos. Los armónicos son frecuencias múltiplos de la frecuencia fundamental, ¿se acuerdan? De física acústica. Esos son los armónicos. Esos armónicos van a pasar por el tracto vocal. El tracto vocal tiene una determinada configuración. Configuración me refiero a cómo están las estructuras. Por ejemplo, cómo está la lengua, cómo está la faringe, cómo está el velo del paladar, cómo está la apertura mandibular, ¿sí? En función de su configuración, el tracto vocal tiene lo que llamamos frecuencias naturales de resonancia. Esas frecuencias naturales de resonancia del tracto vocal son los formantes, ¿sí? Aquellas frecuencias armónicas que vienen a nivel glótico, que coinciden numéricamente con los formantes del tracto vocal, se amplifican, y las que no, se atenúan. De esta forma, obtenemos un sonido filtrado en este proceso de resonancia. La resonancia es la vibración de un cuerpo por simpatía de otro cuerpo que vibra. Esto es recontra de física acústica. Pero lo mismo pasa con la voz, ¿sí? Entonces, el tracto vocal es el resonador de nuestro sistema fonatorio. Entonces, nuestro sistema fonatorio tiene un fuelle, que es los pulmones y las cavidades subglóticas, un oscilador o fuente, que sería a nivel laringeo las cuerdas vocales, la glotis,
La glotis, acuérdense que es el conjunto formado por cuerdas vocales y hendidura glótica. Esa es la glotis. No es sinónimo glotis de hendidura glótica, por favor, acuérdense la diferencia. Y el sistema resonador es el tracto vocal. Ven que acá está. Esto sería el espectro a nivel glótico de los armónicos. Estos son los formantes del tracto vocal y esto es el sonido ya filtrado, los armónicos que se enfatizan con los formantes del tracto vocal. ¿Sí? Esta es la bibliografía de lo que acabamos de ver y esa es la clase de biomecánica. Listo. Iván, ¿me escuchás? Sí, sí. Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto? Vos terminaste, Iván, ¿no? Sí. Otra cosa que necesitamos para el primer día del práctico, les pido que lleven anotados 10 sonidos de su vida diaria, ¿sí? Fíjense si pueden grabar 3 o 4 con el celular, ¿sí? Pero no digan qué es, sino que directamente lo graben. ¿Dale? Eso por un lado. Y por el otro lado, para la clase que viene, fíjense si pueden grabar voces. Por ejemplo, no sé, estoy por tirar cualquiera, ¿eh? Camila Romero tiene un primito recién nacido. Bueno, aprovecha el primito recién nacido y lo graba llorando o jugando con la mamá. Otra de las chicas, Paula Martínez, tiene la abuela de 75. La graba, pero no dice ni el nombre ni la edad, ¿sí? Canta una canción, dice los números, cuenta que fue al médico. Sol Martínez tiene su hermano de 14 años, lo graba al hermano diciendo los números, meses, días de la semana, ¿sí? Josefina Aguirre tiene, no sé, el vecino de 8 que lo ve siempre, lo graba cantando una canción o leyendo algo. Lo que pasa es que la lectura condiciona mucho en los chicos leer porque se traban. Entonces, lo mejor es que cante una canción, que cuente un verso, bueno, lo que quieran. Pero lo importante es que no digan ni el nombre ni la edad, cosa de que a partir de estas grabaciones podamos hacer evaluaciones de la voz. ¿Dale? ¿Sí? Fíjense, Bárbaro. Si tienen recién nacido estaría bárbaro, si tienen bebé de 2 meses, 3 meses, 5 meses, varón, mujer, adolescentes, es bueno por la etapa mutacional. ¿Tienen adolescentes que estén en la muda vocal? Buenísimo. Estaría bárbaro. Y chicos de 5 años, también. Gente joven de la edad de ustedes, fácil, pero fíjense las madres que deben tener 50, algún, no sé, alguien que tenga 30 y pico. Dale. Bien. ¿Alguna pregunta más? Si ustedes saben de alguna compañera que se anotó, algún compañero que se anotó en la cursada y la va a abandonar, por favor, les pido que me manden un mail. Dale. Buenísimo. Nos vemos la semana que viene a las 15 horas. Después les ponemos el link del Zoom o de Meet. Y cuando vayan teniendo los trabajos, los suben a la plataforma. Dale. Buenísimo. Adiós, chicos. Chao, Chau. profe. Chao. Gracias, adiós. Nos vemos. Gracias, Iván.